Muy buenas, esto es Raíces del Balón y el día de hoy vamos a hablar sobre un jugador muy interesante que ya empieza a florecer, entajonar, como es Asier Osanbela, Pello. Asier Osanbela, un jugador, que los que llevamos siguiendo la cantera de Osasuna yo creo que lo tenemos en el radar hace un tiempo, y es que es hora de hablar de él porque el año que viene va a dar el salto al primer equipo, ya es definitivo. Salía una noticia en el Diario de Navarra, que sabemos que es una fuente más que fiable en temas de Osasuna, que tienen contactos dentro, etcétera. Y es un movimiento lógico, porque al final Pablo Ibáñez no va a continuar en el club. Vimos cómo lloró el último partido contra el Español, sabiendo que era su último partido en el Sadar, después de estar varias temporadas en el primer equipo, de jugar por supuesto también en el Promesas. Y según comentaba Diario Navarra, Osasuna no acudirá al mercado para suplir esta baja de Pablo Ibáñez, sino que será Asier Osanbela el que subirá al primer equipo en teoría para jugar en esa demarcación, que es donde ha jugado este año el Promesas. Es que, Pello, yo creo que este año con Vicente Moreno, no sé si estoy en lo cierto, si no me lo corriges tú como osasunista, que no recuerdo que haya debutado ningún canterano esta temporada. Nadie. Nadie, ¿verdad? Ni un canterano ha debutado. Jugó Iker Benito unos minutos, pero que Iker Benito ya viene debutando hace incluso un par de años, si no me equivoco, y acabó saliendo al Mirandés porque no tenía minutos. Pero nadie, ha ido convocado Osanbela varias veces. De hecho, ha ido hasta 4 partidos en Liga donde no ha llegado a jugar ninguno, aunque hay que decir que Osanbela debutó el año pasado contra el Rayo Vallecano con Yagoba. Y Íñigo Arguibide también lo ha llegado a llevar convocado, Sixtus alguna vez, pero ninguno ha llegado a debutar. Arguibide, que justo también debutó contra Las Palmas con Yagoba en un momento circunstancial, pero no. Esto siendo Osasuna es raro, pero ningún canterano ha debutado este año, y bueno, veremos el siguiente, pero tiene pinta que Asier Osanbela será uno de los que ya se asienten en la primera plantilla. Pues vamos a ahondar un poquito más en quién es Asier Osanbela. Vamos a darle un repasillo a su trayectoria. Bueno, Asier Osanbela, nacido en Iruña, en Pamplona, es canterano del Subiza. Está desde los 10 años en Tajonar y esta temporada suma más de 2.800 minutos con el Osasuna Promesas. Son 32 de 32 partidos jugados. Un jugador humilde que recordemos que su cláusula pasa de 6 a 8 millones con el salto del primer equipo. No, de 6 a 15. De 6 a 6 a 15, 15 pasa perdón. la cláusula, Con- que es más del doble, que es una cláusula ya un poco más acorde a lo que son las cifras en las que se mueven los jugadores del primer equipo, aunque no es muy alta tampoco, para ser un jugador que todavía no ha jugado apenas en primera división, pero bueno, ahí tienes esa subida de cláusula de 6 a 15 millones que sin duda ayudará a blindarle un poquito más. Tiene contrato hasta 2026, si no me equivoco, pero tenía el club una opción de prorrogarlo hasta 2028, que entendemos que sucederá. Y hay que hablar un poquito de él, a dar unos datinos, porque como ya hemos comentado, ya debutó contra el Rayo de Íñigo Pérez la temporada pasada con Yagoba. No dio tiempo prácticamente a verle nada. Este año también ha jugado contra el Chiclana en el primer equipo en un partido de Copa del Rey, que por supuesto tampoco es significativo. Y como comentamos, lleva ya en el Promesa varias temporadas. Esta es la tercera temporada en Osasuna Promesas. Él jugaba más de media punta, de hecho así es como juega sus primeras 2 temporadas. El primer año sí que es un poquito más de adaptación a la categoría, etcétera, pero aún así son unos 14 partidos de titular, si no me equivoco, y casi otros tantos de suplente. Y el segundo año ya sí se consolida, que sería la temporada pasada, como un titular prácticamente indiscutible, jugando muchos partidos con Osasuna Promesas, unos 34 en total, vemos por aquí, y 33 de titular, y este año más de lo mismo, son 33 partidos. Correcto. Y absolutamente todos de titular. Se ha convertido en una pieza fundamental para Santi Castillejo desde que llegó. Las primeras 2 temporadas jugando un poquito en esa media punta, y este año ha dado un pasito atrás para jugar en un doble pivote, en un rol un pelín más defensivo, porque tiene físico para ello y ha demostrado tener condiciones también como para jugar en esa posición. Si te parece, ahora comentaremos un poquillo cómo juega él, pero es que además ha sido perfecto porque justo esa posición que ocupa él es muy parecida, o es un rol parecido al que tiene Pablo Ibáñez en el primer equipo, y justo le viene de perlas al equipo para suplir esa baja. Vamos a dividir el análisis en rol ofensivo y rol defensivo. ¿Te parece? Empezamos un poquito por la faceta ofensiva, ya que has dicho y has mencionado que antes ocupaba esa posición de media punta en categorías inferiores. Categorías inferiores y sí, la temporada pasada la mismamente, temporada pasada no hace falta mismamente, irse sí, muy sí. atrás.
Pero quiero decir, el rol de Asier Osanbela esta temporada está más enfocado al equilibrio y bueno, al trabajo sin balón, ya que destaca en el juego físico. Tiene capacidad de llegada de segunda línea, sabemos que no es un jugador que marque muchos goles y que no tenga mucho acierto de cara a la portería, pero bueno, llega mucho. Es un jugador de estos que hoy en día se llama box to box, un área a área, que va desde su propio campo hasta campo rival. Despliegue físico, es un gran ganador de duelos. No es que sea ágil ni sea especialmente destacado en espacios reducidos, pero bueno, tiene buen desplazamiento, interpreta bien los espacios, se suelta cuando tiene libertad y bueno, ha jugado como interior, has dicho, media punta y pivote. Sí, a ver, yo creo que Asier Osanbela es un jugador, obviamente, cuyo físico es lo primero que entra por los ojos, lo que destaca, ¿no? Esas piernas tan grandes, también el tren superior, por supuesto, la espalda, es un jugador que, bueno, midiendo 1,86 y con un físico muy desarrollado, creo que no se le va a hacer bola ese salto a la máxima categoría en ese sentido, porque no es un jugador que vaya a saber todavía que esté sin hacer, sino que físicamente está muy hecho y creo que en la élite es muy importante. Y en cuanto a su rol ofensivo que comentabas, sí que tiene mucha llegada, tiene mucho juego aéreo, que eso a la hora de cargar el área y de poner centros, que es una cosa que hace mucho Osasuna, creo que le viene muy bien. Y luego al final, es cierto que no es un jugador con mucho gol, pero bueno, son 3 golitos esta temporada los que ha metido, otros 3 los que metió la temporada pasada, entonces al final, quieras que no, tiene esas aportaciones, aunque sean un poco, ¿no?, a cuentagotas, pero acaba metiendo algún gol que para un jugador que puede tener un rol un pelín más defensivo o no tan llegador como sería el de un media punta, porque ahora ya juega en ese segundo escalón, digamos, en el centro del campo, no está nada mal. Tiene buen golpeo, como dices, buen pase, técnicamente no es un jugador súper limpio, súper fino, porque lo que destaca es su físico, pero creo que tampoco se queda muy atrás como para decir, es decir, lo compensa bastante con su físico y con ganar esos duelos, que al final, si tienes un jugador que va a todos los duelos y que los gana muy a menudo, tienes mucho ganado. Luego el pase, pues bueno, si lo tiene que dar de seguridad, pues que lo dé, pero ahí te ayuda al equipo a poder empujar y a estar arriba. No, desde luego, lo que hemos comentado antes, que también, o sea, pese a ser un jugador alto, también es un jugador rápido, tiene zancada y recorre muchísimo campo. Pasamos ya al juego defensivo, que es donde destaca más Asier Osanbela. A destacar de él, bueno, mide 1,86, es un absoluto bigardo, la verdad. Es como poner ahí una vieja en el centro del campo que ocupa muchísimo, es agresivo, va fuerte al corte. Gana siempre esos duelos, como hemos dicho antes, por poderío físico, por capacidades de juego aéreo y bueno, lo que he comentado antes del box to box, que tiene muchísimo despliegue físico. Sí, yo creo que eso se nota sobre todo en las transiciones. A mí me parece que es un jugador que cuando el equipo tiene que correr hacia atrás, cuando hay que recuperar posición, o incluso jugando en el doble pivote, si tiene que hacer alguna cobertura al lateral y salir a banda al corte, etcétera, lo hace muy bien. Esto es una cosa que me parece que destaca mucho en eso Asier Osanbela, que tiene siempre esa capacidad, bueno, de defender también hacia atrás si hace falta, incluso también en transiciones ofensivas, como tú dices, tiene esa zancada, tiene esa capacidad también de mirar lejos y proyectar a los compañeros, igual aunque no sea él el que vaya en carrera, y creo que en ese sentido es un jugador muy útil para tener un poco cubierto ese centro del campo, y como ayudante de pivote me parece que es un jugador excepcional para hacer un poco ese rol y para que el pivote también se sienta acompañado y que no sea él el que tenga que cubrir toda la zona del centro del campo. Esto lo hace muy bien Asier Osanbela. También creo que es muy importante puede ser importante para Osasuna, este tipo de jugador, porque para el mediapunta es un jugador muy agradecido, ya que participa en la presión tras pérdida como el que mejor y salta a presionar, como suelo decir siempre, como un perro de presa. Sí, tiene mucha agresividad en esos saltos cuando hace falta. Eso es una cosa que yo creo que se le ha visto y por eso se le ha ubicado un poquito más atrás. Y como tú dices, tanto para presionar tras pérdida como para aguantar también la posición, tapar líneas de pase por dentro cuando está el equipo defendiendo de manera un poquito más posicional, es un jugador que yo creo que ha demostrado dar la talla. ¿Te parece si vamos con las comparativas? Venga, vamos con las comparativas. Bueno, esta mañana te lo venía comentando yo y lo he leído en varios sitios, que él dice que su ídolo de toda la vida es Pachi Puñal. Y quizás por el físico, Pachi Puñal no sé si medía un 80, poco menos, la verdad. Pero bueno, quizás sea un jugador bastante comparable. Veníamos también hablando a la mañana que tú me decías, no, Pachi Puñal es un jugador que técnicamente destaca mucho mejor, o sea, mucho más por su golpeo que Asier Osanbela. Sí, a balón parado, Pachi Puñal ha metido unos cuantos goles. Claro, o sea, al fin y al cabo Pachi Puñal es mucho Pachi Puñal, hablando en términos de Osasuna.
Pero bueno, quiero decir, por posición, por características, quizás sí que sea el jugador así más parecido en cuanto al entorno Osasuna. No sé qué te parece a ti, que tú lo ves desde Yo, dentro. yo lo que creo es que en lo que más se parecen es en ese ADN Osasuna. Tú ves a Ciro Sambela y parece un jugador hecho para Club Atlético Osasuna, con esa garra, con esa fuerza que ha tenido históricamente siempre los jugadores del equipo navarro, como también la tenía Pachi, que igual técnicamente no son ninguna locura, pero que lo suplen muchísimo con ese físico, con esa entrega, con esa fuerza, también capacidad de duelo aéreo, que es una cosa que en Osasuna siempre ha habido, ¿no? O sea, ese juego directo, ese centro y remate, eso es una cosa muy típica del club y creo que encaja muchísimo en ese perfil de futbolista de Osasuna, formado en Tajonar, así como otros, por ejemplo, como Aimar Oroz, son una bendición que salgan de Tajonar, o sea, Aimar Oroz es una cura, pero igual no es el prototipo de futbolista que sale de Tajonar. Así Sambela sí, yo creo que sí que cumple más un poco ese perfil, ¿no? También Raúl García, o sea, no es lo mismo, pero me recuerda un poquito en ese sentido, futbolista centrocampista, que gana muchos duelos, también por arriba, que sale de Tajonar, que tiene mucha brega, mucha lucha. Y creo que ese es el perfil que tiene Osambela y que encaja muy bien en Osasuna. De cara a la próxima temporada, tú imagínate un doble pivote formado por Lucas Torró y Asier Osambela. Un centro del campo que domine totalmente los cielos. Ese tiene que ser increíble para cualquier aficionado osasunista, pero yo creo que su rol va a estar adaptado más a un jugador número 14 o número 15, porque yo no lo veo siendo un primer espada o siendo importante en Osasuna. Sí participando en el primer equipo, sí con la plantilla del primer equipo, no como un jugador titular. No, como jugador titular no. Es decir, hay que tener en cuenta que todavía no ha jugado ningún minuto en primera división, apenas de esos, no sé cuántos fueron, 14, 15 contra el Rayo Vallecano. Y va a tener un tipo de adaptación y va a ser una primera temporada en dinámica del primer equipo como tal. Y eso yo creo que casi ningún jugador suele llegar para quedarse, a no ser que esté muy hecho. Bueno, es el caso, por ejemplo, de Aimar Oroz, que sí que llega como titular contra el Sevilla en la primera jornada y ya se queda allí. O caso de Moncayola también, que cuando subió Osasuna, que lo subió Yagoba y juega el primer partido en primera división con Osasuna, o el primer partido en primera división que dirige Yagoba, perdón, contra el Leganés en Butarque, sale Moncayola de titular y no había debutado todavía, es decir, debuta como titular en primera división. No es lo más habitual. Entonces yo sí que creo que tendrá, como dices, ese rol, que es un poco el que tiene Pablo. Por eso traía aquí un poco las cifras de Pablo Ibáñez, que no son pocas en cuanto a cantidad de minutos. Las 3 temporadas que ha estado en el primer equipo, las 3 ha jugado 12 partidos de titular en Liga, 12, ni más ni menos. Y de suplente ha jugado 13, 21 y 15. En total este año son 1.400 minutos entre todas las competiciones y más o menos ronda esas cifras Pablo Ibáñez. Yo creo que depende un poco también del entrenador que llegue y de lo que vea, porque bueno, es un perfil interesante, por supuesto, si quieres presionar, si quieres tener un jugador que te gane muchos duelos, que te dé mucho físico, pero quizás si quieres un jugador que tenga un pelín más de buen pie, pues igual juegas con Iker Muñoz, que este año no ha jugado demasiado porque ha tenido problemas de lesiones y no ha podido entrar tanto en la rueda de titularidades y tal, pero para la temporada que viene estará listo y quizá puede tener más presencia para ese doble pivote que te imaginabas. Y yo sí que pienso que va a ser ese jugador que, bueno, yo espero que veamos cada vez más porque es un perfil muy interesante para entrar con energía a los partidos y que te pueda dar un poquito ese cambio de dinámica quizá, ¿no? Dentro de un encuentro que contagie también a sus compañeros con esa presión y esa agresividad. Y como tú dices, un jugador 14-15 que si tiene los minutos que tiene Pablo sería muchísimo, sería una buena noticia porque significará que se está adaptando bien y que confían en él, que yo creo que el club lo hace. Y ya respecto al techo que le ponemos a este chaval, ¿tú dónde lo ves? Bueno, yo el techo yo sí que lo veo como futbolista titular con Osasuna en primera división muchos años. Es decir, más allá de eso es difícil aventurarse porque es cierto que, hombre, jugadores que igual no son tan finos técnicamente, no siempre es fácil que lleguen a cotas mucho más altas, pero en un club como Osasuna yo sí que creo que puede ser titular a largo plazo, incluso a medio plazo, si se lo gana, si va bien esa adaptación, porque además es un chaval muy currante y es muy osasunista, ¿eh? Eso hay que comentarlo porque los que venimos siguiendo al Promesas desde hace unos años creo que nos hemos dado cuenta que en cada desplazamiento lo veíamos por ahí al bueno de Asier Sambela. Yo recuerdo verlo en bastantes sitios, de hecho en la final de Copa también contra el Sevilla, recuerdo encontrármelo por ahí por las calles de Sevilla y tal, y ya te digo que es un rojillo, confeso, que él cuando en una entrevista que dio mencionaba que su sueño no era tanto ser futbolista profesional o ser jugador de fútbol, sino ser futbolista de Osasuna, ¿no? Que luego obviamente la vida puede dar muchas vueltas, pero que ese era un poco su sueño.
como comentamos, está en la cantera de Osasuna hace muchísimos años y es un futbolista que siente mucho los colores y que yo creo que esa garra, esa entrega más, ese fútbol que también lo tiene, aunque no sea un fútbol tan técnico como decimos y sea muy físico, que hoy en día casi es igual de importante, yo sí que lo veo como un jugador asentado y titular en el primer equipo, y a partir de ahí pues bueno, ya veremos dónde puede estar su techo. Quizás sin haber jugado todavía en primera es difícil vaticinarlo, ¿no? Pues bueno, el bueno de Asier Osambela, jugador humilde, jugador trabajador y con muchísimo poderío físico, le deseamos lo mejor. A ver qué es lo que pasa y lo que sucede de cara a la próxima temporada. Y si queréis más análisis de jugadores del tipo de Osambela, ya sabéis, nos lo dejáis por ahí en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Sí, perdona, que Sí. justo estabas cerrando, pero me parece muy interesante o muy clave la pretemporada. La pretemporada con el nuevo entrenador que llega, no sabemos si será Lichi, que es el que más está sonando ahora, Alessio Lichi, el entrenador del Mirandés, pero yo creo que ahí se verá si apuestan por él. Yo creo que tendrá muchos minutos y tendrá la oportunidad de demostrar que, oye, que no desentona ni mucho menos y que puede ganarse esa, no, igual quizá no esa titularidad, pero bueno, esa vitola de jugador número 14, número 15 que pueda entrar en muchas ocasiones, que incluso si el equipo se mete en Europa va a necesitar de fondo de armario, y creo que Asier puede cumplir ese rol a la perfección. Y yo personalmente, como sasonista, tengo muchas ganas de verle, porque sé que es de la casa, porque sé que siente los colores, porque le he visto jugar mucho en el Promesas y creo que promete, ¿no? Nunca mejor dicho. Y nada, eso es lo último que quería comentar, que me parece clave la pretemporada. Ya te dejo cerrar el vídeo. Pues veremos a ver si, porque los chavales siempre suelen tener su momento en pretemporada para demostrar si pueden o no quedarse en el primer Y equipo. para convencer al que llegue, porque es que todavía no sabemos quién va a ser. Es que No, eso no. es una incógnita que yo creo que condiciona mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, a la espera de lo que vaya a pasar en el futuro con el posible entrenador de Osasuna, cerramos el vídeo de hoy. Ahora sí, nos vemos en el próximo.